Bien, amigos, estamos con Juan de la Puente en Redes y Poder. Juan, buenas noches. Un gusto, buenas noches. Tu primera visión de esta coyuntura llena de encuestas, simulacros y diferentes números que aparecen y que dan ciertas percepciones. ¿Cuál es tu visión de eso? Bueno, hay una sobreactuación de los actores políticos, incluyendo los medios, y quizás eso expresa una enorme brecha entre lo que la sociedad demanda en esta elección que está llamada a renovar la democracia y a resolver el problema básico de la sociedad, y lo que creo que en general el sistema político y específicamente los partidos están dispuestos a dar. Tu respuesta Entonces, implica entonces que estamos hablando de números y otras cosas, pero no de los temas fundamentales. efectivamente, me parece que hay una brecha entre lo que la gente quiere y lo que los partidos y los medios están dando. Esa brecha debe ser acortada, porque mi impresión es de que hay un lenguaje de sordos. La gente pide propuestas, la gente pide ideas, la gente pide certezas, la gente pide un qué y un cómo. Y en realidad estamos en otra cosa. La encuesta de ayer de Datum o de Pulso, por ejemplo, expresa una especie de posición adelantada respecto de un conjunto de temas, ¿no? Es decir, si es que una encuestadora, sin que sin que la OMPE haya sorteado la ubicación de la cédula, fabrica su propia cédula y no sabemos qué cédula es, sin esa cédula quién está en primero, segundo, tercer lugar, si es que todos los partidos están en esa cédula y si todos los símbolos están en esa cédula, nos entregan aparentes certezas que creo que contribuyen a esta brecha y me parece que esto, digamos, no vicia, pero ensombrece una campaña que, repito, está llamada a otra cosa. Dio la impresión de que ese simulacro sacado como una especie de sombrero por una compañía ayer, lo que permitía o parecía era que era una presión sobre el jurado de elecciones debido a que había un candidato que estaba justamente en una situación de dilucidar su continuidad o no. ¿Puede ser? Podría ser, pero también podría ser otra, dar la sensación que ya Pedro Pablo Kuczynski se ha caído, o que Acuña, a pesar de los escándalos y de las denuncias que tiene, no ha bajado tanto, o fortalece la tendencia de ganador, la percepción de ganadora de Keiko Fujimori. Es O sea, decir, tú dices que hay para todos los gustos, depende cómo lo sí, veas. y quizás sin detenerme específicamente en lo que podría ser el objetivo de la encuesta, mi impresión es que estos no son procedimientos válidos en un proceso electoral donde la ciudadanía incluso también requiere determinadas certezas de parte de quienes miden la opinión, de parte de quienes miden la opinión pública. Hoy día CPI publica una nueva encuesta y que tiene que ver, sí, con, digamos, preguntas por quién votaría usted, ¿no es cierto? Y ahí tenemos algunas tendencias que vemos. Keiko se mantiene arriba, Guzmán sube hasta un 14%, pero tienes a un Pedro Pablo Kuczynski que pierde una cantidad importante en la suma de los últimos 60 días, casi 10 puntos, de 17 a 7 puntos. Yo lo que podría decir es que en principio me gustaría esperar para tener una opinión definitiva a las encuestas de Ipsos y GFK este mes, ¿no? Que a mí particularmente me parecen encuestas muy confiables. Dicho esto, en general, tomando o no en consideración la encuesta a la que tú te refieres, es evidente que ya el empate se está rompiendo, porque un empate de 3 no pasa a ser un empate de 2. En la encuesta a la cual te refieres, digamos, muy pocos puntos separan a Guzmán de Acuña, pero ya en ese conteo ya no cuenta Pedro Pablo Kuczynski. No, que está pues bastante más abajo, en Así es, cuarto lugar, ¿no es ya cierto? no hablaríamos de un triple empate técnico, sino por lo menos de un empate de 2, ¿no? Claro, Pero pero hay un empate en el segundo y un empate en todo caso en el tercero o cuarto, porque estás hablando de que está Guzmán peleando con Acuña y PPK peleando con García. o lo que podríamos decir es que en general se está moviendo la segunda línea, que yo creo que para efectos de lo que estamos conversando es muy importante, de modo que irrumpen candidatos a la tercera línea o de la tercera línea a la segunda. En cualquier caso, yo creo que tenemos un escenario que está moviéndose con más rapidez de lo que se ha movido en los meses de diciembre, noviembre, diciembre y enero. Ya, y ahí aparece el señor Barnechea. Alfredo Barnechea tiene un discurso renovador que la gente lo identifica de alguna manera con una estructura interesante y que les atrae. Y pasa efectivamente, como tú dices, del cero o de los otros a algo, 2% o Sí, 3% o tanto en Lima.
¿Qué ves ahí? Bueno, yo veo que es el discurso republicano que aparece en el debate político del país. Recordemos que desde el año 1980 las elecciones las gana el centro o quien sea moderado. El 80, el 85, el 90, el 2001, incluso el 2006 e incluso Humala en la segunda vuelta tiene que moderarse para ganarle a Keiko Fujimori. Este centro ha estado destruido durante varios años. Digamos, el error histórico de Alejandro Toledo es haber destruido el centro político que él en algún momento expresaba, o candidatos como Castañeda no pudieron encarnarlo en algún momento. Y entonces, claro, teníamos un escenario, tenemos todavía bien complicado, donde la opción conservadora que expresa Keiko Fujimori está articulada, sólida, casi en el tercio, pero tenemos un centro desarticulado y una izquierda también desarticulada. La subida de Barnechea implica un intento de reconstruir una opción de centro desde una óptica republicana, que es la prédica que ha tenido en estas semanas este candidato, ¿no? El tiempo que nos queda hasta la elección son más o menos 2 meses, aproximadamente 60 días. En ese espacio de tiempo es posible que se altere sustancialmente lo que vemos ahora, de manera tal que si la gente nos está escuchando y tiene una idea de lo que pasa con el tablero, ese tablero puede no ser el final. Definitivamente, porque en el Perú 60 días es un tiempo geológico. Diríamos que estamos en el cuaternario del proceso electoral. Los cambios en el Perú, recordemos en el año 90, el 2006, 2011, se han producido en 15 días. De modo que nadie podría asegurar, escuché precisamente al jefe, al dueño de CPI, decir en la mañana en una radio que es definitivo que Keiko Fujimori va a estar en la segunda vuelta. Yo, como analista de la información, no podría decir eso. Menos lo debería decir un jefe de una encuestadora, ¿no? Porque, menos en el Perú. Y menos en el Perú. Sí tenemos tendencias, y sí podríamos hablar de tendencia. Una tendencia interesante es la que expresó las elecciones municipales del año 2014, donde el candidato que empieza el proceso en la punta, terminó en la punta. En el caso de Lima, Castañeda Locio. Pero también tenemos una tendencia, la tendencia en que los que han estado primero siempre se han caído. Tenemos una tercera tendencia, es que un candidato, ¿no? Underdog, el que viene de abajo, muerde al resto y aparece en segundo lugar o en primero, el caso de Humala. Es decir, aquí tenemos varias tendencias y me parece que no deberíamos privilegiar una tendencia solo porque nos gusta o nos disgusta un candidato. Y una tendencia, Juan, podría ser que el que quedó segundo en la última elección termina ganando. Es una tendencia también, se ha visto el año 2006 y el 2011, incluso Toledo respecto de Fujimori el año 2001, también es una tendencia, pero lo que hay que considerar es el carácter inédito de este proceso electoral. ¿Por qué? Yo creo que estas son las últimas elecciones del siglo XX. No solo se cierra el ciclo de los 15 años de democracia, en que curiosamente fue el fujimorismo el que se opuso y el que ahora tiene oportunidades de ganar, sino también si incorporamos a los 8 o 10 años del fujimorismo, tenemos 25 años donde las reglas económicas no han sido tocadas, hemos tenido un consenso económico que ahora, digamos, se ha dispersado, y hemos tenido reglas políticas que tampoco han sido tocadas. Entonces, de manera que las reglas económicas en crisis y las reglas políticas agotadas provocan que tengamos un escenario que no hemos tenido antes, donde la discusión central o los temas centrales de discusión son desaceleración de la economía. No lo tuvimos en los 3 procesos anteriores. Seguridad, tampoco en esa dimensión, y corrupción. De modo que al medir este proceso electoral y compararlo con los 3 anteriores, yo tomaría mucho cuidado porque las reglas, digamos, las bases de la comparación me parece que podrían conducirnos al error. Por ejemplo, una cosa inédita que tenemos aquí ahora es la enorme distancia entre quien lidera las encuestas por 6 meses consecutivos y el que queda en segundo lugar. Y la relación, la distancia muy estrecha de quien está en segundo lugar con el resto. Este escenario que yo denomino el de Blancanieves y los 7 enanitos. Lo has dicho acá en otras oportunidades. Lo dije por primera vez aquí, claro, en un diálogo contigo. Así es, por supuesto. Entonces, si hay una tendencia a la que yo me pegaría, es a la debilidad de la segunda línea. Y entonces esa debilidad es muy interesante, porque mientras no se resuelva la debilidad de la segunda línea, empoderando a un candidato, va a ser imposible que alguien de la segunda línea enfrente con éxito a Keiko Fujimori. ¿Podría salir Guzmán? Guzmán es una opción,
No podría salir, me refiero, del escenario. Bueno, Guzmán es hoy día lo que fue Acuña hace 2 meses y hace 4 meses Pedro Pablo Kuczynski. Pero también es posible de que sea más que eso. ¿Por qué? Que encarne más al espíritu joven, a la lucha, digamos, a la confrontación con el establishment político. Pero tú ves a Julio Guzmán fuera de esta elección, producto de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones diciéndole que es inválida, incorrecta su elección y que no va. Digamos, en términos legales, yo creo que no, yo no lo veo, porque la infracción de la que se le acusa al partido de Guzmán es menor, que debería desolverse por el derecho administrativo de oficio. Me parece que ahí el registro de organizaciones políticas del jurado, el ROP, se ha ahogado en un vaso de agua. Y políticamente peor todavía, ¿no? Porque a mí me parece que planteadas las cosas de esta naturaleza, los candidatos deben pelearse en la cancha. Una cosa muy interesante de Guzmán es que Guzmán es un outsider solo en el terreno político. Su lucha es, su prédica contra el establishment político es muy definido. No el sistema, ¿no? Y entonces no es un candidato antisistémico. Así Por eso es. yo no me atrevería a decir que es un nuevo Humala o un nuevo Toledo, o incluso ni siquiera yo diría que es una repetición de PPK o de Acuña de modo completo, aunque se le parece mucho, porque yo creo que sus debilidades y sus potencialidades en general todavía no están descubiertas, ¿no? Muy bien. Te agradecemos, Juan, por tu presencia esta noche en Redes y Poder. Nos has dado luces. Me imagino porque son quiebres distintos a lo que la gente piensa, ¿no? Hay que mirar bastante la letra pequeña de las encuestas, Sí, ¿no? la gente no está viendo eso. No, y hay que mirar cómo se mueven los ciudadanos respecto, por ejemplo, del voto blanco, viciado y nulo. En la encuesta de GFK desde la que acaba de salir, esto ya tenía 22% y entonces se había caído respecto de 35%, que quiere decir que los nuevos votos de Guzmán no se los presta a PPK ni a Acuña, sino salen de este electorado resistente que no quiere votar por nadie. Entonces, muy interesante en términos de la construcción de una candidatura. Ya cuando él empiece a atrapar votos de otros candidatos, quizás allí podríamos tener la tendencia más firme de Guzmán. Pero eso también podría pasar con Verónica Mendoza, con Alfredo Barnechea, con el propio García, ¿no? Que en realidad en el fondo es el némesis de Guzmán, porque Guzmán es la apuesta de lo nuevo y García te está ofreciendo más de lo mismo y te ofrece la seriedad de un proyecto partidario, ¿no? Muy bien. Juan, muchas gracias por tu Un presencia. gusto. Muy amable. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más en Redes y Poder.